vista cuando vemos el resultado. ¿Sí? Y aparte es importante que entiendan lo que vamos a hacer. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué técnica vamos a usar hoy? Una PCR. QPCR, bien. ¿Con qué modalidad? El tiempo real. Sí, eso es el tipo de PCR. Dentro de las PCR en tiempo real, vimos en la teórica dos modalidades. Sonda y la otra modalidad, intercalante. O el CyberGreen es el nombre, es comercial, pero es lo que más se usa. Bien, nosotros vamos a hacer la PCR hoy con sondas hidrolizables. ¿Sí? Entonces, nos vamos. Me dijo Ceci que son 6 grupos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, nos vamos a dividir. 3 grupos van a preparar la mix de reacción y 3 grupos van a preparar la curva de calibración. Porque lo que vamos a hacer es correr una curva de calibración y una muestra incógnita. Cuestión de que ustedes puedan verificar con la curva de calibración la eficiencia de la reacción y si les da bien, utilicen esa curva para cuantificar la muestra incógnita que les vamos a dar. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja en un laboratorio de PCR, es importante tener una división de los espacios, porque las contaminaciones son el principal problema que tienen la PCR. ¿Por qué? Porque sobre todo si es una PCR de punto final, ¿sí? Porque toda vez que abrimos el tubo donde está el amplificado, es tanta la cantidad. Ustedes vieron que de una copia estamos en el orden de billones de amplificados, ¿sí? A partir de una copia sola, o sea, a partir de una única molécula de templado. Imagínense si tienen más, como suele pasar. Uno en una muestra tiene muchísimas más moléculas de templado. Entonces, las contaminaciones, ya sea por el propio templado, por la propia muestra que también contamina, o por el producto de amplificación, es el principal problema de la PCR. Cuando aparecen es complicado porque hay que empezar a rastrear dónde se contaminó, si se contaminó la mix, la enzima, los primers, de contaminar mesadas, pipeta, bueno, es un problemón. Entonces, para el trabajo diario con PCR se toman algunos recaudos, ¿sí? Básicamente la separación física de la preparación de mix, la carga de las muestras y, en el caso de que sea PCR punto final, la visualización en un gel de agarrosa. Nosotros eso no lo tenemos porque el resultado lo vamos a ver en el equipo. Pero sí hay que tener 2 lugares separados. En uno preparamos la mix, que es la zona más limpia, donde están los reactivos. Sonda, primer, mix de reacción, o sea el buffer con todos los componentes que necesita la reacción, el agua, ¿sí? Y otra zona donde está el templado, el ADN. ¿Está? Entonces, por eso nos vamos a separar. Una mesada va a ser de preparación de mix y la otra mesada va a ser de curva de calibración. ¿Sí? No, digamos, lo ideal es que sean espacios físicamente separados, ¿sí? Normalmente se usa un cuartito o algunas cabinas que son tipo cabinas que parecen flujo laminar, pero son simplemente cabinas cerradas, donde se prepara la mix, ¿sí? Que es el lugar limpio. Y luego en alguna otra mesada del laboratorio se trabaja con el resto de las cosas, ya sea la extracción del ácido nucleico, la carga de la muestra, etc. ¿Sí? Eso por un lado. Y el otro punto importante también es la separación temporal. Es decir, si yo soy la única persona que tengo que hacer toda la PCR, entonces, yo voy a empezar a trabajar con lo más limpio y a lo último trabajo con lo más sucio. Porque si trabajo con lo más sucio y después voy a lo limpio, puedo arrastrar contaminación. ¿Sí? Entonces, si bien el orden lógico, ¿cuál es? Yo tengo mi material, extraigo el ácido nucleico, preparo la mix, corro la PCR y veo el resultado. ¿Sí?
Ese es como el diagrama lógico, pero en la práctica en realidad uno hace distinto. ¿Sí? De todo lo que yo dije, ¿qué es lo más limpio? La curva. La mix. La preparación de la mix es lo más limpio, porque yo ahí tengo mis reactivos que deben estar libres de cualquier contaminante. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es preparar la mix. Preparo la mix de reacción, yo ya tengo que tener planificado cuántas muestras voy a correr. Preparo la mix, la dejo en hielo o en la heladera y luego sigo con lo otro. ¿Sí? Por ejemplo, después puedo seguir haciendo la preparación del templado. ¿Sí? Cuando terminé, cargo el templado en la mix que preparé primero y corro la reacción. ¿Está? Entonces, la separación temporal y física son dos cosas súper importantes que hay que implementar para evitar las contaminaciones. ¿Sí? Y luego, bueno, todos los cuidados que tiendan a eso. ¿Sí? Por ejemplo, en la zona donde preparo la mix, yo tengo un juego de pipetas. Y en la zona donde cargo las muestras tengo otro. O al menos una pipeta para cargar las muestras. Nunca la pipeta en la que estoy pipeteando el templado, después la voy a usar para pipetear la mix de reacción, o el primer o la sonda, porque puedo contaminar. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé, como quieran, pero ustedes decidan qué mesada es la limpia y qué mesada es la sucia. En la limpia vamos a hacer la mix y en la sucia vamos a hacer la curva de calibración. ¿Sí? Grupo 1, 2 y 3 van a hacer curva y grupos 4, 5 y 6 van a hacer la mix de reacción. ¿Sí? Entonces ahora voy a explicar cada cosa por separado. Para hacer la curva de calibración, cada grupo va a preparar 5 puntos, o sea 5 tubos. Vamos, perdón. Esto corríjanlo porque creo que lo tienen distinto en la guía, pero... Entonces, vamos a preparar 5 puntos. Vamos a hacer diluciones seriadas en base 10. ¿Se acuerdan como vimos en la teórica? ¿Sí? El material de partida, el estándar que yo les voy a dar, tiene una concentración de 1 por 10 a la 8 copias génicas por microlitro. ¿Sí? Es una forma muy común de expresar concentración del templado. ¿Sí? Más que poner en molar o en, no sé, nanogramos por microlitro, etcétera, se expresa como copias génicas. Copia génica es número de moléculas. ¿Sí? Porque eso es, bueno, tengo 1, 2, 3, 4, número absoluto de moléculas por microlitro. Y el volumen final, con 30 microlitros que preparen, alcanza y sobra. ¿Sí? Podríamos preparar mucho menos, pero para no pipetear volúmenes tan chiquitos, preparamos un volumen más grande. Entonces, este es mi material de partida, volumen de 30 microlitros aproximadamente, diluciones seriadas en base 10. Cubriendo el rango de 10 a la 7 a 10 a la 3, copias génicas por microlitro. ¿Sí? Bien. ¿Cómo preparamos las diluciones? Ustedes hagan las cuentas, se las vamos a revisar. Operativamente, uno prepara los tubos, primero, los 5 tubitos, ¿sí? Rotulo cada tubo. Luego colocan en cada tubo el volumen de agua que corresponda de acuerdo a las cuentas que hayan hecho. Y por último, hacen las diluciones. ¿Sí? Bien. Los otros 3 grupos van a preparar la mix de reacción. Ustedes van a recibir un primer vino, un primer de vuelta y una sonda. Cada uno en una concentración 10 micromolar. La mix de reacción en una concentración 2 por, bueno, y agua
y el templado, que en realidad este ADN va a ser la curva de calibración que preparen sus compañeros. La concentración final de los reactivos, de estos 4 reactivos, es la siguiente. De primer 0,4, de sonda 0,2, la mix, bueno, siempre todo lo que es 2, 3, 4, 10 por se lleva siempre a 1 por. Y el volumen final de reacción es 12,5 microlitros. Sabiendo que de templado vamos a colocar 2,5 microlitros, es decir, de cada uno de los puntos de la curva o de la muestra vamos a poner 2,5 microlitros. Entonces ustedes tienen que preparar las cuentas para una reacción. Es decir, si tengo este volumen final, esta concentración inicial, esta concentración final, ¿qué volumen hay que poner de cada uno de los reactivos? ¿Vale? ¿Sí? Y luego vamos a van a hacer la cuenta para preparar la mix. ¿Por qué? Porque uno no pipetea cada tubito, porque todos los tubos tienen lo mismo. ¿Sí? Esto es igual en todos los tubos. Lo único que cambia entre un tubo y otro es el templado, el ADN, ¿sí? Que en un caso va a tener un ADN 10 a la 7, en el otro caso un ADN 10 a la 6, 10 a la 5, o la muestra o el control central. ¿Sí? Entonces, lo que se hace normalmente es preparar una mix para todos los tubos. ¿Sí? Porque van a ver que estos volúmenes son muy chiquititos. Entonces, preparar una mix general minimiza los errores. ¿Sí? Ustedes van a correr, como les decía, 5 puntos de la curva de calibración, una muestra incógnita y un control negativo, control sin templado. ¿Sí? Eso da 7. Entonces uno, digamos, habría que preparar una reacción para 7 tubos. Siempre sumamos 1 o medio, vamos a sumar 1, porque en el pipeteo se pierde algo de volumen. ¿Sí? Entonces, esta mix la vamos a hacer por 8. ¿Se entiende? Sí. ¿Eso? Entonces, estos reactivos van, o sea, el volumen que ustedes calculen de estos reactivos lo van a tener que multiplicar por 8, porque se va a preparar todo junto en un tubo. ¿Sí? Y luego, de ese tubo, van a repartir 10 microlitros a cada uno de los tubos de reacción. ¿Por qué 10? Porque el volumen final de reacción es 2,5, 12,5. Y 2,5 es lo que se pone de ADN. ¿Sí? Entonces, todo el resto de la reacción, que son 10 microlitros. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a cada tubito. Y luego se siembra el templado para completar el volumen. ¿Sí? Bueno, empiecen haciendo las cuentas, yo después les muestro cómo son los tubitos, todo eso, así no, ahora no se hacen tanto lío. ¿Sí? Divídanse los grupos, zona limpia, zona sucia. Y empiezan a hacer las cuentas. Yo